Estamos en La Bitácora, marcando una ruta regional por LT14 Radio Nacional, General Urquiza. ...17:42, ya está en contacto con nosotros como todos los miércoles Juan Pablo Enrique. La verdad que yo tengo un montón de preguntas que no le voy a hacer porque la verdad por eso le pido siempre un temario como para organizarnos, porque tengo un montón el tema de lo que pasó con el dólar blue, hoy, lo que pasó con el dólar en Brasil después de lo que fue el ataque de Bolsonaro. El ataque así lo ponen, no es que yo sea tendencioso, ese es el título que le dan. Ya le dije que bueno, los medios de comunicación han perdido esa característica de no adjetivar o no editorializar en los títulos, pero bueno, así es la vida. Así que lo vamos a recibir a Juan Pablo como todos los miércoles. ¿Cómo le va, mi amigo? Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo andan? Gracias por el espacio de cada semana. Bien, hoy no vamos a escuchar lluvia, pero estaría como para unas tortas fritas como el otro día, ¿no? Estamos de torta frita. Mirá vos. Así que en cualquier momento aparezco por ahí. Fantástico. No va a faltar oportunidad. Estudio un día. Sí, cuando quiera. No va a faltar oportunidad ahora cuando los protocolos lo permitan. Creo que, no sé si ya está habilitado, le vamos a consultar a la directora de la radio, pero sí, ya muchos de los columnistas y de los entrevistados van a venir al estudio donde el diálogo es mucho más, al menos cálido para mí. Siempre es una característica que a mí me atrae mucho. Bueno, hablemos estamos en una semana preelectoral. La gente siempre tiene una apatía por las elecciones, sobre todo en los últimos años. Va a votar, yo creo que si el voto no fuera obligatorio, los porcentajes serían mucho menores, pero sobre todo cuando son estas elecciones llamadas de medio tiempo o elecciones legislativas donde no hay definición de cargos ejecutivos, como puede ser intendente, gobernador o presidente. ¿Qué es lo que se pone en juego el próximo domingo? Sí, es importante poner en valor eso, ¿no? La necesidad de ejercer la democracia, pero no solamente yendo a votar cada 2 años, sino también participando de los asuntos públicos que hacen a nuestra realidad, porque en definitiva somos nosotros en términos colectivos, individuales, quienes de alguna manera protagonizamos nuestro destino y no podemos dejar librado al azar de otras personas la posibilidad de llevar adelante esas historias, ¿no? Entonces, este domingo, de alguna manera, deberíamos instar a que la población se movilice con todos los cuidados del caso para ejercer su derecho democrático de votar y de elegir. Básicamente, tanto en la provincia como en el país, se ponen en discusión 2 modelos económicos. Lo digo porque es un debate que no se da. Prácticamente se habla cada vez menos de política, de economía, y se habla mucho de nombres, de operaciones, pero no se discute el contenido, ¿no? Y es ahí donde entramos en un gran problema. ¿Qué modelos económicos representan los proyectos políticos mayoritarios que van a estar en disputa? Obviamente que después hay otros proyectos políticos minoritarios que no tienen grandes chances, pero que también tienen ciertas afinidades con una u otra idea. Este domingo hay un proyecto político que es el que gobernó en la Argentina hasta el 2019, que está ligado a la apertura irrestricta de los mercados internacionales, al endeudamiento público. Son caracterizaciones específicas de un proyecto neoliberal que lamentablemente ocasionaron en el país una destrucción de la industria nacional y consecuentemente un aumento de variables que son centrales para el sostenimiento de los salarios, tanto la inflación como el desempleo. En ese sentido, ese proyecto de país nuevamente va a ser una alternativa para la ciudadanía, y después hay otro proyecto de país que es el que gobierna la Argentina desde 2019 a esta parte, con obviamente el advenimiento de la pandemia que no tenía nadie registrada en este mundo actual, pero que representa una antípoda de esa manifestación. Estamos hablando de un proyecto que pone a la industria como motor central de recuperación y al mercado interno, ¿no? Como mecanismo de elaboración de puestos de trabajo genuinos para la gran mayoría de los argentinos.
y obviamente aquí también lo que se trata de un proyecto de desendeudamiento. Endeudarse o no endeudarse no es lo mismo, es adquirir mayores niveles de independencia o ser más dependientes del mundo. Es una gran discusión que se va dando a lo largo de nuestra historia, pero que siempre, cada 2 años, cada 4 años, en las urnas lo resolvemos. Quizá habría que discutir y debatir un poco más, porque siempre llegamos con muchísimas dudas a estas instancias, y lo que veo yo, que lo veía anoche en una entrevista que le hizo Viviana Canosa a Tolosa Paz, la gran mayoría de las preguntas siempre tienen que ver con cuestiones que no forman parte del contenido político, sino de otras cuestiones que por ahí también se consumen, pero que no hacen a lo central en la disputa de proyectos de país que el próximo domingo 12 de septiembre se va a llevar adelante. A mí me llama la atención, Juan Pablo, algunos spots de campaña. Por ejemplo, hay uno que dice, no recuerdo ni a qué partido, porque como te los pasan todos así seguidos, por los espacios cedidos, dice... con su voto a Cristina y el kirchnerismo lo sacamos para siempre. Lo cual, digamos, más allá de respetar la opinión de ser cristinista, anticristinista o como quiera hacerlo, es algo irreal, porque la elección del próximo... las elecciones de este año, ya las PASO, ya las generales, no definen la salida de un gobierno o el ostracismo de algún candidato. Definen una proporción importante en las cámaras legislativas, pero, o sea, ya los spots ya van confundiendo a la gente. Yo no sé si esto es por la necesidad de tirar alguna frase y ponerse la camiseta de más oficialista o más opositor, según quien sea, pero la verdad que es un poco como decir, a ver, le están metiendo el perro a la gente ya en un aviso publicitario previo. Sí, en ese sentido creo que las dos propuestas mayoritarias de la Argentina están tratando de sostener sus núcleos duros. Algunos principales analistas políticos siempre dividen en 3/3 a la población en términos de su manera de manifestar su vocación a la hora de votar, ¿no? 1/3 que tiene una perspectiva popular, 1/3 que tiene una perspectiva antipopular, y 1/3 que es deambulante en su visión, digamos, que tiene que ver mucho con la situación económica, que a veces puede apoyar una perspectiva popular y a veces puede ir en contra de eso, y es la que realmente define la elección. Ese voto anticristina trata de reafirmar ese segmento antipopular que existe en la Argentina desde el comienzo de nuestra historia, no hay que desconocerlo obviamente, y que tratan de refrendar, porque van apareciendo otras nuevas expresiones que son antipolítica, antipopular, antisistema, entre comillas, que vienen a captar también parte de ese electorado. Pero sí, fíjate vos que es un voto antipersona, pero que no manifiesta contenidos políticos. Me parece claro que hay que darle contenido a la política, y cuáles son las medidas, cuáles son las leyes, las normativas que se piensan establecer en este nuevo periodo para mejorarle la calidad de vida a la gente, que la ha pasado muy mal en este último tiempo. Recordemos que desde 2015 a esta parte, la población argentina ha perdido casi el 30% de su salario real. Eso es una locura en términos de poder adquisitivo, y obviamente que se nota en el consumo, y es quizá el principal desafío que tienen los gobernantes del país para poder restablecer esa cuota de esperanza que necesita el ciudadano para poder nuevamente creer un poco en la política. La política se hace creer cuando desde la política se comienzan a transformar realidades hostiles. En este proceso se han transformado. El proceso de vacunación que se hizo en Argentina fue uno de los mejores del mundo, con algunas cuestiones criticables obviamente, pero con la única producción que hubo acá en América Latina, con el nivel de vacunación más alta, y eso ha permitido que los casos actuales sean muy bajos, y obviamente trajo consecuencias positivas en la economía, porque ahora la gran mayoría de los ciudadanos se anima a salir, se anima a consumir, se comenzó a motorizar ese circuito virtuoso que tiene la economía, y los datos están a la vista. Obviamente que esto recién empieza, y esperemos que en el próximo tiempo esos números auspiciosos que pretendemos comiencen
a dar esos resultados que tanto buscamos. ¿Podemos hablar un poquito de lo que es el debate por las remuneraciones de hombres y mujeres? Sí, ha habido un debate y recién manifestábamos algunas expresiones nuevas del campo más conservador de la Argentina, como es el caso de Milei, ¿no? Milei hizo declaraciones esta semana que es un fenómeno que está teniendo gran injerencia en algunos sectores medios ligados a la juventud, y dijo que las remuneraciones entre hombres y mujeres no había que tocarlas porque estaban en un plano de igualdad laboral y remunerativa. Eso es una total falacia, ¿no? Realmente una de las agendas principales de los movimientos feministas tienen que ver con eso, con que las mujeres en cada una de sus actividades siempre, y hay estudios que avalan todo esto, por ejemplo el de Proyecto Económico que encabeza la diputada Fernanda Vallejos, que le salió al cruce a Javier Milei diciendo que el promedio del salarial de las mujeres es 20% menor al de los hombres en la Argentina, teniendo en cuenta todas las actividades. Y eso se va dando a lo largo del tiempo y de manera permanente y concurrente. Entonces, es una agenda que hay que instalar en debate en esas luchas permanentes para establecer situaciones de igualdad que tanto se vienen pretendiendo a lo largo del tiempo y que todavía no se han logrado conquistar. Es importante no naturalizar esas declaraciones y obviamente poner esa cuestión de verdad sobre la mesa, porque si no hay realidades paralelas dando vueltas y nuestra población se confunde cuando se discuten estos temas. Y Milei hoy es un gran formador de opinión, sobre todo en las generaciones jóvenes, que hoy lamentablemente son muy apáticas a la política, y creo que el gran desafío del próximo tiempo tiene que ver con eso, con generar una épica que vuelva a enamorarlos, que vuelva a conquistar a ese sector que ha sido a lo largo de este último tiempo desplazado de estas grandes gestas participativas y democráticas. Vos sabés que yo voy a disentir en la no lo que estás diciendo, sino en la imagen que tiene Milei como gran captador de jóvenes. A mí me parece que en la cancha se ven los pingos y el domingo se va a ver la real posibilidad que tiene Milei, cuando se abran las urnas y se vean cuántos votos ha podido cosechar. Siempre va a tener su caudal. La ciudad de Buenos Aires siempre se ha distinguido también. Bueno, es una ciudad cosmopolita con no sé cuántos millones de habitantes ya, pero tiene posibilidad de tener, como dicen habitualmente, gente para todo. Pero yo no sé si va a alcanzar algún nivel como el que se presume puede llegar a alcanzar en estas elecciones. Yo digo, a ver, ganarse, no creo que ganarse mucho electorado femenino con lo que ha dicho de esto de los salarios, por ejemplo. Pero es una cuestión de apreciación, Seguramente la semana que viene podremos hablar de esto y me vas a dar por la cabeza o me vas a dar la razón. ¿Qué sé yo? Ojalá pueda darte la razón, pero me cabe apreciar, que lo mencionaste en el inicio de esta columna, a Bolsonaro en Brasil, claro, que antes de ser presidente era un personaje totalmente desconocido, que no tenía gran incidencia, pero obviamente que hubo una gran pulsión por parte de los medios, de los poderes concentrados, para instalarlo, y lo colocaron en un lugar que es muy difícil de remediar hoy, y está destruyendo ese país tan importante para el concierto latinoamericano, ¿no? Sí, pero proscribieron previamente al candidato que tenía la mayor tendencia al voto, que era Lula. Sí, por eso, lo de Milei me parece un tema atendible, claro. Me parece muy peligroso, cuando uno escucha las declaraciones que hace este muchacho. A mí me toca hablar con mis alumnos siempre en la facultad, me parece muy peligroso. Es el mismo modelo económico que implementó Martínez de Oz en la dictadura. El tema es que generalmente él habla desde la pasión, desde el odio, con mucha furia, y eso a veces, cuando carecemos de cierto contenido desde el desconocimiento de nuestra historia, hace que algunos sectores de la juventud, sobre todo de los sectores medios, de alguna manera se engalanen con esta situación y tiendan a acompañar esas propuestas. Sería muy peligroso para el país un tipo que detesta el Estado quiera hacerse cargo del Estado. O sea, va a terminar desapareciendo el Estado, la universidad pública, la salud pública, la educación pública. Es una cuestión sumamente central y ha quedado demostrado
la importancia que tiene el Estado en este tiempo de pandemias, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y creo que debemos trabajar intensamente, no para desaparecerlo, sino para mejorarlo y perfeccionarlo, pero el Estado somos todos, así que esa postura económica liberal que defiende Milei, la verdad que dista mucho de lo que necesita la Argentina por estos tiempos. Bueno, pero ha habido fenómenos así, qué sé yo, no sé, qué sé yo, el payaso, ¿cómo era? Tiririca en Brasil, que llegó a ser legislador, la Chicholina, que llegó a ser legisladora en Italia, que aprovechan, es un poco, la gente también lo toma así. Pero bueno, seguramente el miércoles que viene vamos a poder hablar de eso. Nos queda un ratito y me gustaría que también me hables de lo que ha sucedido con el precio de la carne. Sí, con el precio de la carne salió un informe, ya nos quedan poquitos minutos, pero el CEPA, un centro de estudios económicos de la Argentina, muy prestigioso, que viene en consonancia con lo que veníamos hablando la semana pasada. Se notó desde julio esta parte, cuando hubo el cese de exportaciones, que se paralizó el precio de la carne, ¿no? Se paralizó en un nivel alto, ¿no? Recordemos que el precio promedio del asado, supongamos al inicio de 2020, era de 320 pesos y llegó a ser de 700 pesos en junio cuando se tomaron las medidas. Estamos hablando de precios promedios, por ahí algunas carnicerías está más caro, ¿no? Pero lo que se determinó en este estudio, que durante el mes de julio y de agosto, si bien los porcentajes de reducción fueron apenas superior al 1%, se redujo, digamos. ¿A qué voy con esto? Que siempre son bienvenidas esas medidas. Ahora lo importante es trabajar sobre el salario, no sobre el precio de los productos, sino también sobre la inyección de recursos para que los salarios sean más importantes y aumente la capacidad adquisitiva de nuestros sectores trabajadores. Así la Argentina pueda volver a la senda del crecimiento y de la distribución en el próximo tiempo. Juan Pablo, se me terminó el tiempo, te mando un abrazo y el miércoles, ya post elecciones paso, vamos a estar hablando también. Abrazo grande para todos ustedes. Abrazo, que estés bien.